¿Crees que es importante que un cristiano se eduque formalmente, por ejemplo, en un instituto bíblico, seminario teológico o escuela de líderes? ¿Por qué? Bueno, yo creo que sí. Y bueno, porque um, obviamente no se sabe, puede ser en el futuro donde un extranjero te pregunta alguna cosa y bueno, por estudiar tanto y por leer o um, tú sabes, las palabras, puedes contestarle con la verdad y sí, bueno. ¿Alguna vez has estado en una situación donde has sentido que no tienes suficientes argumentos para defender tu fe? Sí, nunca, no recuerdas. Yo creo que sí han habido unas cuantas veces. Okay. ¿Y cuál fue tu reacción? ¿Tuviste vergüenza? ¿Te sentiste intimidado? ¿No te afectó o ninguna? Creo que un poquito intimidado porque creo que siempre es bueno tener argumentos. Claro. ¿Y qué acción tomaste? ¿No hiciste nada? ¿Hiciste lo posible por buscar información o buscaste respuesta con otra persona? ¿Un líder? Bueno, busqué respuesta con otra persona y también empecé a investigar por mi propia cuenta. ¿Crees que es importante que un cristiano se eduque formalmente, por ejemplo, en un instituto bíblico, un seminario teológico, una escuela de líderes? No, yo creo que es muy importante, sí. ¿Alguna vez has estado en una situación donde has sentido que no tienes suficientes argumentos para defender tu fe? Sí, claro que sí. ¿Cuál fue tu reacción? ¿Vergüenza, intimidada, ninguna? ¿No te afectó? Intimidad. ¿Cree usted que es importante que un cristiano se eduque formalmente en un instituto bíblico, seminario teológico? Sí, Sí. Claro que sí, es muy necesario, porque hay que conocer realmente el fundamento de lo que es Cristo y eso nos quita la venda de los ojos, nos abre nuestro oído espiritual. A gente que retaron mi fe y no tuve argumento para poder defender lo que yo creía. ¿Y cuál fue su reacción? ¿Vergüenza? Mi reacción fue ¿Intimidado? que tenía que prepararme mejor. Hay dos momentos. Una tiene que ver con personas de otras confesiones que plantean argumentos, bueno, supuestamente cristianas, pero otras confesiones, que plantean argumentos supuestamente bíblicos, de que la Biblia no dice esto, la Biblia dice tal cosa. Entonces, como yo me he dado cuenta que las creencias de esos movimientos descansan sobre convicciones, sobre doctrinas, me di cuenta que en la mayoría de los casos están muy bien preparados para defender lo que ellos creen, lo que yo creo que es un error, pero ahí está el desafío de que me está faltando información y conexión en cuanto a cierta hermenéutica de ciertos conceptos bíblicos y ciertas creencias nuestras. Entonces, las ocasiones que he tenido un desafío y en mí no me interesa, sino que eso fue un combustible para preocuparme más, para profundizar más, para entender más, porque la no creencia del otro o es algo sin sentido para mí o es un desafío para mí, para ser más preciso y para entender mejor dónde estoy parado. Así que alguna vez me tocó en términos doctrinales de movimientos que no son tradicionalmente concebidos como cristianos. Y en otra ocasión tiene mucho que ver con la vida pastoral, tiene que ver con la vida cuando la vida se la lleva la muerte y no hay razón. O sea, con respeto a todos los que tienen años, yo asumo que los hijos enterraremos a los padres, pero me he quedado a veces sin respuesta cuando una mamá entierra a su hijo y lo acaba de dar a luz. O sea, yo llevé el féretro al cementerio. La vez que murió aquel adolescente de 14 años porque su corazón era el doble de su tamaño y la mamá a la cabeza del cadáver de su hijo me preguntaba por qué Dios se lo llevó. Se lo llevó Dios, porque murió. La hija de aquel pastor que murió por un cáncer que no tenía sentido y la idea es Dios me la llevó. Entonces eso motivó, porque como soy pastor no solo soy un predicador, yo necesito ayudar a la persona que confía en mí a encontrar una respuesta. No sé si la va a entender, pero sí decirle a dónde puede ir y de qué se trata, ¿no? Porque todos hacemos preguntas. Y en ambos casos, mi hermana, el desafío no fue a que yo lo deje pasar, sino que fue
a profundizar sobre mis creencias. Quizás sea porque amo las letras y todo eso, entonces, pero en mi caso creo que la segunda pregunta, ¿cómo fue mi reacción? Fue la de interés, la de estudiar más, de investigar mucho más. Yo entiendo que nosotros como cristianos debemos de buscar estar lo mejor preparados, porque no sabemos en qué momento necesitamos darle una palabra, poderle explicar a una persona y sacarlo del error donde se encuentra. Pero para eso nos tenemos que preparar. ¿Cree usted que es importante que un cristiano se eduque formalmente? Por ejemplo, en un instituto bíblico, seminario teológico, escuela de líderes. ¿Sí? ¿No? Quizás. Oh, absolutamente sí. Absolutamente sí. O sea, nadie lo sabe todo. Nadie. Por eso uno tiene que siempre educarse. Mi postura es, yo soy estudiante hasta que me muera. Mientras Dios me dé vida y capacidad, yo voy a seguir estudiando. Porque hay tanto que aprender, tanto que leer, tanta gente que escuchar, tanta gente con mayor experiencia. El secreto al aprender es la humildad. Que yo me paso estudiando. Acuérdense, yo pasé 12 años de mi vida estudiando teología y filosofía. Nietzsche, Heidegger, estaba más enredado que un pote de espagueti, pero ¿sabes? En ese tiempo, ¿sabes? Lo invertí bien. Yo leía 7 o 8 horas al día. Fíjate, me fue bueno ser expuesto a eso, porque ahora puedo hablar con gente que lo ha vivido, hay gente que le tiene miedo al confrontación. No, o la conversación o la diferencia. O sea, si usted tiene una diferencia, a mí eso no me debo escuchar, pero tengo que estar preparado para dar una respuesta. Primera de Pedro dice, estemos listos para sí, esa, ¿verdad? Para esa fe que tan profundamente habita en ti.